como la lengua, como la piel, que son órganos bastante complejos. Otros tienen unos órganos más sencillos, pero por ejemplo como el músculo, como el cartílago, como el hueso, que son tejidos de manera propiamente dicha. Entonces no es lo mismo hablar de un órgano como la tráquea, hablar de un tejido como el músculo. ¿Listo? Son cosas bien distintas y tienen complejidades. Cuando hablamos de un órgano de manera compleja, pues tiene varias partes. ¿Listo? Supongo, ¿quién tiene esófago? Bien, muy bien, bien. Ahora la pregunta, ¿quién le correspondió conmigo exponer esófago? A ti, Sonli. ¿Ya empezaste a revisarlo, Sonli? ¿Has escuchado que por ahí dice mucosa, submucosa y muscular y no sé qué? ¿Cierto? Entonces, bueno, para todos, no solo para Sonli, cuando ustedes entienden, escuchan el término mucosa, se refiere a la porción donde está el epitelio, en la parte más externa. O sea, ¿qué compone la mucosa? El epitelio. ¿Qué epitelio? Plano estratificado, cúbico, simple, como sea que se llame, ¿listo? Y debajo de él, después de la lámina basal, aparece el tejido conectivo. Siempre aparece el tejido conectivo porque una de las características del epitelio es que está sobre un tejido conectivo subyacente. Sin embargo, en algunos órganos, como que le correspondió a Sonli, o la tráquea, o la lengua, o la piel, existen otros nombres de ahí para abajo que se le otorgan al tejido conectivo, como submucosa, por ejemplo, ¿cierto? Entonces en la tráquea está la mucosa y la submucosa, y esa submucosa no es otra cosa que tejido conectivo, ¿listo? En la piel es lo mismo, pero cambia de nombre. En la piel hablamos básicamente de dermis. Donde está el tejido conectivo es la dermis. Donde está el epitelio, que es un epitelio largote, se llama epidermis, ¿listo? Entonces eso cambia. Bueno, la dermis y la hipodermis sigue siendo tejido conectivo, distinto pero tejido conectivo, entonces cambian. Sin embargo, todo eso siempre se va a llamar tejido conectivo y tiene ciertas características que la idea es que veamos hoy. Ahora bien, las funciones. La primera es proporcionar soporte estructural. Por ejemplo, el primer soporte estructural, hablemos de tejidos conectivos propiamente dichos o de tejidos de sostén. ¿Para qué sirven los sostenes, compañeros? Para sostener algo, ¿cierto? En las niñas del brasier y en los manes el boxeo. Mucho o poco, pero ahí se sostiene algo, ¿cierto? La idea no necesariamente por qué es porque no pueden quedar al aire. ¿Por qué crees que existen los boxers y los brasier? Para que se mantengan quietos, imagínate, tú te estás dando en la cara, una cosa así, pegando por acá. Hay cosas de cosas. ¿Usted sabía que mi pene estuvo dentro del libro de los Guinness Records? ¿A lo bien? Ahí preguntaste el por qué. No, en serio. Hasta que la señora de la biblioteca me dijo, saque el pipí de ese libro y ya me tocó sacarlo y ya está. Terminé. Continuemos. El caso es que básicamente la estructura de sostén es para mantenerlo íntegro, intacto en el momento, ¿cierto? Esa es una manera. Por ejemplo, en el caso de los pulmones, hace 8 días hablamos del pulmón. Dijimos que el pulmón como tal era un órgano de tejido conectivo. ¿Qué? Sostiene el árbol. Sí, claro. O sea, como tal, él no es un órgano que funcione propiamente dicho, sino que tiene un árbol. Es como que un árbol no tuviera ramas, ¿cierto? Pues estarían todas las hojas caídas. Entonces, y el árbol lo que necesita es expandirse para generar mayor área para captar el sol y hacer la fotosíntesis. Ese es el negocio. Entonces, lo que hace el pulmón es sostener estructuralmente con tejido conectivo para que haya muchas vías y cada vía se convierte en el árbol respiratorio. Son ramas grandes que llaman bronquios y ramas pequeñas que se llaman bronquiolos y hojas que se llaman alveolos, y cada una tiene una funcionalidad. Entonces puede ser de ese tipo de soporte estructural o puede ser absolutamente estructural, como en el caso de los huesos, por ejemplo. Un hueso es un tejido de sostén, ¿listo? Que sostiene pues todo el esqueleto, pero también protege órganos sensibles. ¿Cuál crees que sería el órgano más sensible? Si tú tuvieras que decir, ¿qué? Tengo que proteger un órgano el más vital, ¿cuál crees que sería? ¿El corazón? Hay personas que se pudiesen salvar de una puñalada al corazón, probablemente. Yo pensaría que el cerebro. La gente se tiene menos posibilidad de hacer absolutamente con él, ¿cierto? Por eso está mejor protegido. Comparemos. Entonces, ¿cómo está protegido el corazón? ¿Cómo está protegido el cerebro? Empiezo yo. Pelo,
piel, hueso, líquido cefalorraquídeo y 3 meninges. Pues vamos, bueno, hablé de músculo. Músculo, pareja de los músculos, ¿listo? En este caso, pectoral, generalmente los pectorales son mucho más grandes que el tal. Sin embargo, luego del pectoral pasamos directamente a hueso intercalado, que son las costillas. Y luego finalmente ya tenemos acceso al corazón. Pues podemos hablar de un pericardio, líquido pericardíaco y se acabó el asunto. Claro, un gran músculo porque el músculo cardíaco es un músculo súper potente, máxime si es el ventrículo izquierdo. ¿Me explico? Pero lo que hace el cuerpo es organizar y poner donde corresponde. ¿Qué será más importante en términos clínicos? ¿Una tráquea o un esófago? Tráquea. Esófago. Esófago. A la tráquea. Porque se quedan por mis ojos. Sistema respiratorio. Entonces, ¿qué protege la tráquea? Cartílago. La vía aérea, el cartílago. Uno puede dejar de comer. Usted se puede seccionar esta parte y usted soluciona lo respiratorio y luego lo digestivo. Todo bien. Algún día lo haremos, papá. Aguante hambre mientras que le solucionamos. Entonces, que la vía respiratoria tiene 2 minutos, marica, para poner la lista. ¿Listo? Está absolutamente claro. Por eso una tiene cartílagos. El cartílago será otra forma de protección. ¿Listo? Y será otro tejido de soporte estructural. ¿Listo? Ahora, intercambio. ¿Intercambio de qué? ¿De qué? No, el intercambio de gases realmente no se hace en el tejido conectivo. De nutrientes sí. De nutrientes en general, claro que sí. Recuerden, por ejemplo, que hay órganos que tienen epitelio y el epitelio dice una de sus principales características que es avascular, que quiere decir que no genera nutrición, que quiere decir que bajo de ese epitelio es donde se da todo el proceso nutricional, incluido para el epitelio, pero para el resto, ahí es donde se puede dar, ahí es donde se hace un balance energético, ahí es donde se pueden almacenar cierto tipo de cosas, o puede distribuirlo hacia los lugares que corresponden. Entonces, señor. Profe, ¿tejido conectivo y tejido conjuntivo es lo mismo? Es como, sí, es exactamente lo mismo. Tejido de sostén, tejido conectivo y conjuntivo son lo mismo, ¿listo? Son formas de decirle de manera distinta. ¿Estamos? Sí, y es muy importante, para que no se equivoquen. En medicina esto es súper fuerte. Yo hace 8 días a alguien le preguntaba que cómo se llamaba y que si le decían igual en la casa que acá. Entonces en la casa le decían un nombre, aquí le decían otro, pero terminaban siendo la misma persona. Lo que pasa es que se lo decían en escenarios distintos. ¿Qué es lo que pasa con los monocitos y los macrófagos? Pero resulta que en la casa le dicen Juan y aquí le dicen Camilo. Él se llama Juan Camilo, ¿cierto? Pero en el parche, en el barrio, jugando fútbol, le dicen negro. ¿Es distinto? Juan Camilo y negro siguen siendo el mismo personaje. Y bueno, ¿se me hago entender? Por ejemplo, eso aplica para los macrófagos. Los macrófagos en el hígado se llaman células de Kupffer. ¿Y qué son? Pues macrófagos. ¿Son las mismas? Son las mismas medias. Sí, son las mismas. Dios mío. La sangre de monocitos. Yo trato de dejarles lecturas que tienen nombres distintos a cosas iguales. Por ejemplo, cuando leímos epitelios, vean que decía columnar. Y yo les expliqué cilíndrico. O escamoso, yo les dije plano. Y cambiarán, pero son exactamente la misma mondada. ¿Me explico? Lo que hablábamos los 8 días con respecto a glóbulos rojos, eritrocitos, hematíes. Pero son exactamente lo mismo. También ¿cierto? el endotelio, ¿no? El endotelio es una forma De epitelio. de decirle el epitelio plano que está Patapizar. dentro de los vasos sanguíneos. Se llama endotelio vascular. Bueno, endotelio en general, a todas las cavidades que son internas, se le dicen endotelio. Epitelio que tapiza. Pues varios que tapizan, pero el endotelio específicamente es un plano simple. Pues cuando ustedes hablen, escuchen un endotelio, es un epitelio plano simple que tapiza. ¿Listo? Entonces, ese es el problema de la medicina. Que a todo el mundo se le ocurre una muy brillante y nueva idea para rebautizar algo que ya estaba bautizado. ¿Listo? Entonces ese intercambio básicamente se hace ahí en el tejido conectivo, que quiere decir que el tejido conectivo de entrada es riquísimo en vasos sanguíneos. Riquísimo en vasos sanguíneos. Entonces pongamos el ejemplo de la piel, siempre les digo, ustedes cuando se cortan y no sangran, están cortando la epidermis, o sea, el epitelio. Pero ya cuando se cortan, dicen, parce, me fui hasta la dermis. ¿Listo? ¿Por qué? Porque la dermis es rica en vasos sanguíneos, cosa que no tienen la epidermis, porque la epidermis es un epitelio, una de las características de los epitelios es que es avascular. Volvemos y repetimos exactamente la misma vaina, ¿listo? Por ejemplo, ¿qué es la gastritis?
De la mucosa gástrica. ¿Y qué es la mucosa? El epitelio del estómago, ¿cierto? ¿Hay sangrado ahí? No, ahí no hay sangrado. ¿Por qué? Porque simplemente hay una inflamación. Claro, puede haber una agresión de los ácidos ahí, ¿cierto? Puede estar agredida, pero usted no tiene sangre. Cuando pasa una ulceración, quiere decir que rompió la barrera del epitelio. Y entonces, ahí sí entra a la submucosa o tejido conectivo o conjuntivo del estómago. Y así sustantivamente, dijo el chavo. ¿Listo? Defensa y protección. ¿Se acuerdan quién hacía? Aquí hay dos cosas. ¿Cuál es la diferencia entre la defensa y la protección? Una es una barrera y la otra. La defensa. Una ataca y la otra. La defensa da respuesta. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, Reglamentario. protección es un condón. Ampicilina es la defensa. Usted escogerá cuál utiliza. ¿Me explico? En el cuerpo, el epitelio será una protección, pero el tejido conectivo también. ¿Listo? Entonces, el tejido conectivo sirve en muchos lugares estructurales. El cráneo, por ejemplo, los huesos, el músculo, esos son tejidos básicamente conectivos especializados que sirven de protección. Una puñalada en la cabeza probablemente no le alcance a entrar. ¿Listo? Sin embargo, recuerden que no solo somos objeto de agresiones físicas, sino también biológicas. Entonces, ¿quién es el encargado de darse en la jeta con las agresiones biológicas? Los leucocitos. Y resulta que el tejido conectivo es rico en leucocitos, pero digamos que tiene leucocitos circundantes. Entonces tiene los macrófagos que están dando vueltas por ahí. Los macrófagos son como la policía del sistema. La policía atiende riñas, incendios, pérdidas de gatos, todo. Están por ahí dando vueltas a ver qué ayudan a hacer. ¿Me explico? Claro, hay cosas especializadas, pero si hay un incendio, la policía por lo menos vaya espaviento, hace que se pare el tráfico y toda la vaina y llaman a los otros, pero ellos están ahí para ayudar siempre, señor. Cuando, por ejemplo, tenemos una bacteria, nuestro cuerpo comienza a secretar basófilos, o sea, solamente basófilos o secreta todo. Neutrófilos. En general, entre macrófagos, linfocitos y neutrófilos, los o sea, tres. los eosinófilos y basófilos no. No, ¿para qué? No saben de la mierda. Solamente bota de aire. Sí. Cuando sí es necesario. No sabe. Sí, claro, en reacciones virulentas. Pues, o sea, en relaciones virulentas básicamente lo que hace es como, no sé cómo matarlo, entonces le mando todo. Pero A eso me refiero yo. Esto, antígeno, ¿Qué? ¿se produce cuándo? Y por respuesta inmunitaria secundaria, cuando son virus. Ah, solo virus. O sea, el antígeno es la expresión virulenta pues, del virus. Y contra el antígeno se crea el anticuerpo. Listo, es como la parte que mata la pistola. ¿Se acuerdan del ejercicio que hicimos? Es la pistola, entonces crea la metralleta y termina matándolo. ¿Listo? Sí. Allá en mis visajes locos. Continuemos. Entonces, y recuerden que si no hay, por ejemplo, necesitamos linfocitos. Ellos no están en el tejido conectivo. Pero la tercera característica de los glóbulos blancos es la diapédesis. O sea, paren el torrente circulatorio y salen de ahí y van al tejido conectivo a pelear el güiro, el tropel, la camorra. Por pseudopodos. ¿Listo? Entonces, esto es una estructura, primero, de protección física, una barrera física. Y segunda, la cortada, compañeros, porque volvemos a insistir con la cortada. La cortada es muy profundo, llega hasta el tejido conectivo. Pero ahí ya es una barrera de protección, para que no le llegue al hueso. O sea, tiene que ser mucho el viajado, luego se corta hasta el hueso. ¿Listo? Y finalmente, de reserva energética. ¿Dónde se hace la reserva energética del cuerpo? No. Hay dos tipos. Una en el páncreas, metabolismo páncreas-hígado, con el caso de la glucosa. Pero resulta que usted se mandó 3 bandejas paisas al día. Desayuno, bandeja paisa food. Almuerzo, bandeja paisa food. Y cena, bandeja paisa food. Yo como una pucha por el día. Pero hay gente que no. Pero no creo que nadie en este planeta necesite todas las calorías de 3 bandejas paisas. Entonces, ¿cómo se acumulan? El cuerpo no es tan marica de decir, venga, va a mandar 3, pero mañana puede que no sea ninguna. Entonces, cojo una y la otra la desecho. La primera es la acumula en forma de glucosa organizada,
de glucógeno en el páncreas, en los islotes del Langerhans del páncreas. Pero él tampoco dice, uy, me llené, entonces el resto lo desechamos. Grasa. Entonces, el tejido adiposo o la grasa es una reserva energética. Ojo, es tan importante esa reserva energética que hay animales que se predisponen para utilizarla, a lo que llamamos hibernación. Por ejemplo, el oso grizzly. El oso grizzly aprovecha la primavera, sale en la primavera, ¿no? Apenas el primer día de primavera, se despierta, a casa, tan lindo, tan conchudo, marica, espera que suban los salmones y los empieza a sacar. Los traga. Come y come y come para volverse igual. Sale flaco, ¿no? ¿Sí o qué? Sale como, no sé, marica, no deja ver la novia como un mes, un fin de semana. Flaco, acabado. Y empieza a acumular grasa. Cuando vuelve a entrar el invierno, finales del otoño realmente, se echa a dormir, baja su metabolismo y empieza a consumir, entre muchas cosas, su grasa. ¿Listo? Su reserva energética. Sin embargo, hay dos tipos de grasa. La grasa que tenemos la mayoría de los humanos, que es la grasa blanca, que es una gota, es gota de grasa. Es un lípido, básicamente eso parece como una colmena. Son colmenitas. Tiene un núcleo periférico y el resto es una gota grasa, que es la misma que vemos en el marmoreo. Marmoreo, dícese la grasa que está dentro de la carne, dentro de los músculos, que es lo que le da el saborcito chimbita al asado. ¿Sí o no? Que usted, algunos cortes tienen la particularidad que lo oprime así y sale chorro de grasa. Porque básicamente lo que está haciendo es apretando esas gotas y no hay nada más. Sin embargo, hay otras especies que aparte de la gota de grasa tiene algo de tejido conectivo añadido y le sirve como aislante térmico. A eso se le llama grasa parda, porque la descubrieron y está en mayor cantidad y se pueden exhibir bien en los osos pardos u osos grizzly, que era lo que les estaba diciendo. Entonces el man, aparte de aguantar hambre, no siente frío, porque si no moriría de hipotermia. Entonces el man se echa a dormir, tiene encima esa cobija de grasa, la cual aparte de aislarlo térmicamente, le permite vivir de mierda. Obvio, él baja su metabolismo al máximo. O sea, básicamente el man queda casi que en un coma, una vaina y duerme, no despiertas, pero nada. ¿Listo? Esa grasa también se encuentra en otras especies que son básicamente árticos. El zorro ártico, el oso polar, la foca, el pingüino, pero todas esas especies que están sometidos a intenso frío, se cubren la ballena, se cubren básicamente de esta grasa parda. Entonces nosotros no es que estemos cortitos, sino que estamos acumulando para una invasión zombie. ¿Cómo? Es la blanca. Lo que nosotros llamamos marmoreo. Profe, ¿ese marmoreo es saludable? ¿Esa grasa es saludable? Saludable no, pero delicioso. De hecho, la más marmoreada es la del Wagyu. Marica, es carísimo una larga de esas. Debe estar alrededor de unos $80-90 el gramo. Marica, los 10 gramos, una vaina así. Y se come cruda. O sea, es tan... Usted lo único que hace es la sella. Generalmente se sirve con palillos. Usted le sirven el pedacito pues, con algunos acompañamientos, con salsas y la plancha, una planchita en piedra. Usted lo que hace es la sella por un lado, la sella por el otro lado, para adentro, no le hace absolutamente nada más, carísima mierda. Pero el éxito es el marmoreado. O sea, la forma de alimentar ese bicho, porque es básicamente de una región, la región Kobe en Japón, que solo ella la produce ya, es como el cerdo ibérico que se alimenta de bellotas, ¿cierto? Y eso es carísimo comerse una mierda de esas. Yo comí la imitación, pero la original, hasta ahí. Así que es el brasilero. Esa es la misma que los enlatados de carne, pero los descargos tienen que No, es que los enlatados realmente ese ha sido aceite de oliva. O sea, puede ser el atún, es realmente seco, el atún no tiene casi grasa. Entonces lo que le ponen es que le ponen aceite de oliva para darle sabor, pero es externo. Si le ven la lata de él, es aceite de oliva generalmente. Entonces por eso el atún viene en agua o en aceite. Pero tú le agregas el aceite. ¿Listo?
¿Están todos? Ay, marica, está empezando a utilizar, hay que pegarle la moda. A mí no me molesta, ¿saben? Yo sé que la Real Academia de la Lengua le da una patada en el culo, pero marica, si uno puede hacer algo para que alguien se sienta mejor. Yo no. Ahora, la parte fastidiosa de esta vida. Y es esto cómo se compone. El tejido conectivo son dos cosas. Una matriz extracelular y células. ¿Listo? El tejido conectivo es tan diverso, es tan blandito o es tan duro. Es tan blandito como una dermis, como grasa, y es tan duro como un hueso, de hecho como una dentina. Entonces la composición es variable, pero siempre va a tener estos dos elementos: células, un grupo de células allí, y matriz extracelular. Y esa matriz extracelular se compone de una vaina más blanda, que es la sustancia fundamental amorfa, que como su nombre lo dice, es una sustancia y es fundamental y no tiene forma, es amorfa. ¿Listo? Que sería como la parte blandita, y las fibras serían la parte estructural. Yo como lo básicamente lo planteo a veces, es como hacer una placa, una plancha, como le llaman en construcción a esa vaina. Para hacerla lo suficientemente fuerte, tiene que poner unas estructuras, como una red, una vaina así, ¿cierto? Esas serían las fibras. Y luego aplican la parte líquida, que básicamente o puede ser muy acuosa y muy fácil, como por ejemplo, no es blandito, como yeso, por ejemplo, ¿cierto? O puede ser tan fuerte como concreto, ¿listo? Como hormigón, que es un poco más complejo el asunto. Entonces básicamente eso lo compone, y hay una parte de la matriz extracelular, que es la sustancia fundamental amorfa, que es súper compleja y químicamente es muy densa, ¿listo? Porque tiene dos elementos, tiene los GAG o glucosaminoglucanos. ¿A qué le suena glucosaminoglucano? Aparte de que Carbohidratos, proteínas. aminoácidos con carbohidratos, es una mezcolanza ahí medio gelatinosa, ¿listo? Entonces tiene azúcares y tiene aminoácidos, se llaman los glucosaminoglucanos. Hay unos que son sulfatados, que no son tan populares, y está el sulfatado, siempre el sulfatado, este lo han escuchado un montón, ácido hialurónico. Entonces, para irnos para adelante, ¿qué traen todas esas cremas milagrosas para las arrugas? Ácido hialurónico. ¿Qué más? Colágeno. Le falta otra. Vitamina E. Paso nuevo. Vitamina E. Vitamina E, retinol, ¿qué más? Hay una vaina así para la arruga específica. Dicen que dicen, escuchado. No creo. Debe tener la misma composición, porque en términos generales, si voy a hablar no palatablemente o sabor, sino nutricionalmente, el semen es muy rico. Fructoso. Es muy rico, marica. Citrato y ¿Qué no fructosa. tiene, marica? Tiene Citrato. antioxidantes, tiene azúcares, tiene proteínas. O sea, marica, nutricionalmente debe ser muy bueno, ¿cierto? Rozagante. Sí, nutricionalmente debe ser muy rico, pero en términos generales, pues las cremas tienen y ácido hialurónico, colágeno y la última, elastina. Tiene esas tres ricas, que es en lo que son ricos todos los tejidos conectivos. Lo que pasa es que yo no lo veo aplicándose colágeno para el hígado, que lo deberíamos hacer, tomar colágenos para el hígado, pero la gente no lo toma pensando en el hígado, ni en la piel, es que es lo más externo, lo más visible. Entonces se supone que somos bonitos cuando estamos bonitos por fuera, que también es una forma. Si usted está bonito por fuera, difícilmente está picho por dentro, porque todo se exterioriza. ¿Estamos? Entonces, el ácido hialurónico es fundamental porque es un anclaje inicial. Vea que el ácido hialurónico es como una molécula estructural fuerte a la que se pega el resto de la matriz. ¿Listo? ¿Cuál es el resto de la matriz? Entre ellas, los glucosaminoglucanos sulfatados, sulfato de heparán, sulfato de queratán, heparina, que esta la han escuchado. De hecho, la heparina de pronto en alguno de los tubos aparece, que es un anticoagulante. Sulfato de condroitina 4 y 6, que son importantes.
por ejemplo, para los cartílagos. Dermatán, es que es súper importante en el tejido conectivo de la piel, de la dermis. Hasta ahí. Importante que lo aprendan. No sé si ahorita, mañana, dentro de un tiempo, pero Profe. cuenta la leyenda que eso sale en el falso. Profe, ¿la glucosamina también hace parte del estudio o cómo se...? La glucosamina es más nutricional, porque también es un glúcido con aminoácidos. Pero el problema es que se tiene unos aminoácidos que se llaman esenciales. ¿Saben cuáles son los aminoácidos esenciales? ¿O qué quiere decir que sea esencial? Que lo produce el cuerpo. No, No, que no que lo no lo produce. Al contrario. Que se O tiene sea, que realmente medir. todos los aminoácidos son esenciales. Todos los necesitamos. Lo que sucede es que usted puede comer tal cosa, el cuerpo deshace molecularmente y los crea. Esos son los no esenciales. Pero hay otros que no se pueden crear, sino que tienen que ser ingeridos de manera directa y ellos no se metabolizan, sino que se van a sí mismito. Eso se llaman los esenciales. ¿Están de acuerdo? Son 6 u 8. Son 9. 9. ¿Han notado, por ejemplo? He conocido muchas personas que han intentado ser veganos. Y yo digo que eso es sería una linda práctica si todos lo lográramos hacer. El problema es que, por ejemplo, personas con falta de tiempo es un problema. Porque para usted realmente suplir los aminoácidos esenciales y todas estas cosas que pueden ser derivadas de aminoácidos esenciales, hay que ser estricto en la dieta que consume y conocerla. Entonces pasa a ser uno de ser vegano a ser ortorréxico. ¿Entienden el término ortorréxico? No. Ortorréxico es una... ¿Cómo decirlo yo? Básicamente se compone, es una enfermedad en la cual las personas miden todo y saben la composición de todo lo que se van a comer. Entonces van al supermercado y esto tiene no sé qué, y entonces este sí porque yo lo hace hoy, entonces empiezan a hacer cálculos y tal, parecen a Alan, el de qué pasó ayer. Sí, empiezan a tantas calorías me sirve, me lo como con no sé qué y tal. Entonces hay que hacerlo porque es que hay que hacerlo. Porque usted reemplaza una dieta fácil de comerse un pedazo de carne y que sabe que le aporta lo que necesita, o un huevo, o leche y toda esa vaina que lo necesita y sale el problema. Mientras que usted lo cambia, tiene que empezar a balancear qué le sirve con qué le sirve para poder cumplir todos. Entonces es muy normal que las personas se adelgacen demasiado y dos, empiecen a deteriorarse hasta la piel. La piel de muchas personas, marica, se deteriora demasiado. Tienen que suplementarse, ¿no? ¿Por qué? Pero se suplementan y eso hoy proviene de animales. Sí, es un pajazo mental, ¿no? Listo. Entonces, lo importante es que los principales componentes de la sustancia fundamental amorfa es glucosaminoglutanosulfatado, si tenemos 6, y un monosulfatado que siempre está presente. Entonces, que usted le meta ácido hialurónico es fundamental, porque le está metiendo varillas a la estructura. ¿Cuál estructura? La piel. ¿Listo? La piel se le cae, se le tal, porque en parte depende del ácido hialurónico. Pero digamos que el ácido hialurónico son varillas chiquitas, porque tenemos varillas mucho más grandes, que son el colágeno y la elastina, que ellas ya no hacen parte de la sustancia fundamental, sino hacen parte de las fibras. ¿Listo? Entonces apréndanse. Ahora bien, para que este y este se peguen, necesitan de 2 características. Este man es el todopoderoso en la sustancia fundamental, más no necesita nada. El problema es para que estos, que son la parte amorfa, la parte que da con textura, se unan, requieren de 2 vainas. Aquí a este sulfatado se le pegue un pedazo proteico y que aparte haya una proteína de adhesión. Cuando yo hablo de proteína de adhesión, es algo que permita que estas 2 cosas se unan, porque químicamente no son estables. Antón. Seguimos con los nombres raros. Profe, para que se una, ¿qué necesita, perdón? ¿Perdón? Para que se una, ¿qué necesita? Esto. Es que los glucosaminoglucanos sulfatados, o sea, esos 6, ¿se los aprendieron? ¿O vamos a aprenderlos? Me gusta más jugar a aprender. Me acuerdo más. Sulfato de hermatán, sulfato de queratán, condroitina 4, condroitina 6, sulfato de parana, heparina y se acabaron. 6. 6. Sí. Y el otro es el 2-sulfatado, que es el ácido hialurónico. Pero para que el ácido hialurónico, que es el todopoderoso de la sustancia fundamental, quede bien puesto ahí, requiere que esos
sulfato de hermotán, sulfato de queratán, sulfato de heparán, condroitina 4, condroitina 6 y heparina se unan a una proteína y se conviertan en proteoglucanos. Proteoglucanos. ¿Listo? Ahí está. Entonces la proteína, la condroitina 4 se une a un proteoglucano. Entonces a una proteína se convierte en un proteoglucano basado en condroitina 4. ¿Listo? Cualquier cosa es posible. Sin embargo, ya esta estructura está casi que al nivel del ácido hialurónico. Entonces tenemos un proteoglucano por acá y el ácido hialurónico por acá. Ahora necesita que se unan. Y a eso se le llama un link proteico o una proteína de adhesión, de adherencia. Es como lo que los une para que ellos se puedan unir. Porque son molécula por acá, molécula por acá. Ambas grandes. ¿Listo? Pero químicamente no son estables. Entonces necesita algo que las una. Y a eso se llaman glucoproteínas de adhesión, que son aparte de esta, señor. Son esas mismas que unen los neutrófilos a la endotelio, ¿no? No, no necesariamente. No. Lo que unen los endotelios se llaman integrinas. Integrinas. Que lo integran. Y vas que lo unen, no es como que lo paran, es como que lo van agarrando para que él se detenga. Ya cuando termina de detenerse, lo sueltan para que él salga. ¿Listo? Estas glucoproteínas de adhesión son 6 también. Pero estas son un poquito más fáciles de entender porque son específicas para lugares del cuerpo. Por ejemplo, bueno, son tan específicas que la primera que voy a decir está en todos los lados. Esta está presente en todo lo bueno. Fibronectina. Porque resulta que todo tejido conectivo hay fibrocitos. Los fibrocitos son los que hacen las fibras. ¿Listo? Entonces la fibronectina están todos. La laminina, ¿dónde creen que está la laminina? En la lámina basal. Lámina basal. Algunos han escuchado en sus exposiciones, han leído y empezaron a hacerlo, que hay una parte que se llama la lámina densa de la lámina basal. Que es una cosa súper fuerte que adhiere. Por ejemplo, difícilmente creo que uno puede quitar la epidermis de la dermis así de breve. Esa vaina toca hacerle fuerza. No sé si han desollado alguna vez algo, pero hay que... Es agisoso. ¿Listo? Ectantina, tenaxina, ligamentos. Generalmente estas dos pueden estar juntas. ¿Listo? Y se adhieren. Tenaxina, tendones. Eso sí es cartílago. ¿Listo? La condronectina sí es re breve. Los condrocitos. Cartílago. Recuerden que el sufijo condro es cartílago, ¿no? Hueso. Y el ósteo, hueso. Que es la que fija ¿Listo? el calcio. Entonces estas son específicas. Sí. Estas son específicas. Ahí cágalo que ¡ay, buen puto! Golpea el de la cara. Un eripstor, ¿cómo? ¿Cómo? Eruptorpedo, ¿de qué? Sí, ¿se lo sabe, compañera? Practíquelo. Es poder estornudar y tirarse un pedo al tiempo. Son como niños dos. Un erupto. No, eso estoy rato acá. ¿Listo? Entonces esto es bastante importante. Mi vida se resume en los Simpsons. Una mezcla característica de glucoproteínas más proteínas de adhesión más ácido hialurónico son la sustancia fundamental amor. Y esta es la parte de alguna manera líquida. ¿Por qué líquida? Digamos que es gelatinosa, más que líquida. Esta es la parte gelatinosa de la sustancia. Por eso es una sustancia, ¿no? Recuerden que una sustancia es un líquido con solutos suspendidos. En este caso es más o menos aquí. Los solutos, ¿cuáles son los solutos suspendidos? Los proteoglucanos, el ácido hialurónico unido por proteínas de adhesión. Pero hasta ahí solo está la sustancia fundamental. Para que eso se convierta en una matriz extracelular, hace falta las fibras.
¿listo? Que son las que le permiten la estructura. Las fibras son principalmente dos, que son colágeno y elastina, ¿listo? El colágeno es la parte dura del tejido conectivo, la parte estructural fuerte, y la elastina es la que permite la elasticidad de la piel. Entonces, ¿saben? Que se pone colágeno es para que la piel soporte, aguante y no se caiga tan fácil. Pero la elastina es pues, para que... ¿Han visto a las viejitas que les cuelgan acá esta vaina? Pierden elastina. Elastina. Señora, Dijiste que el colágeno es la parte fuerte y la elastina ya sería la parte que se puede expandir. la que le da la elasticidad, ¿listo? Entonces ahí tenemos la foto de cómo se compone toda una matriz extracelular. Fibras. ¿Qué es eso? ¿Qué significa que SFA? Sustancia fundamental amorfa. Sustancia, pues básicamente lo que decíamos, es un líquido principalmente agua con, bueno, todas esas glucoproteínas, que es fundamental, es esencial, porque recuerden que esto tiene ciertos trabajos, entre ellos nutrir el cuerpo, y es amorfa porque no tiene forma, ¿no? Recuerden que el morfo es forma, y el A es sin, ¿listo? Mi esposa me dijo, usted es todo seco, nunca me dice nada con amor, y yo le dije, hoy le voy a decir algo con mucho amor. Le dije amorfa. Cuando lo entendió se emputó. En términos generales, ¿cómo se estructura? La base son estas cosas largas, que son las... Fibras de colágeno. Yo que le pidió que le dijera algo con amor, se lo dije, no. Marica, se emputan por nada. Fibras colágenas, ¿listo? Que es la parte densa. Y molecularmente tenemos las siempre todopoderosa ácido hialurónico, Monómeros de, a la cual se le pegan monómeros de proteoglucanos. proteoglucanos unidos por esos puntos rojos, que son las proteínas de adhesión. A medida que esas proteínas de adhesión se van perdiendo o las fibras, pues este tejido conectivo se va deshaciendo. Es como una carpa. Se le van quitando palitos a la carpa se va cayendo. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo vemos? El ácido hialurónico con un link proteico, una proteína de adhesión, y el proteoglucano con un centro proteico. ¿Listo? Así básicamente químicamente se ve. Bonito. Pero estas fibras no son iguales para todas. Hay unas fibras que son la 1 que está en todos lados. Entonces está el colágeno tipo 1, que está en todos lados. Pero de ahí para abajo tenemos 11 más, de los cuales realmente 6 son los fundamentales e importantes que uno va a encontrar de manera más habitual, Tipo 4. que son estos. Por suerte no tienen nombres más pirobos que 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Pero sí lugares donde se encuentran en mayor abundancia. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Que no todo el colágeno sirve para todo. Generalmente el colágeno que se toman, se inyectan, se meten, Tipo 1. porque puede ser en pastas o en barra, es tipo 1. ¿Perdón? También puede ser inyectado, sí. Una inyección intrapiernal de colágeno también rejuvenece, cuentan. Eso no bloquea los vasos sanguíneos, ¿no? Pone como lo más superficial. Si es que básicamente la idea es que no toque vasos sanguíneos. O sea, se hace Intramuscular. subcutáneo. O sea, se pone bajo la epidermis. Ahí donde se supone que debe ser. O sea, básicamente lo que hacen con el colágeno es meterle más. Entonces cogen más fibras y se las clavan. Eso es básicamente lo que hace. Listo, precursor de colágeno. Colágeno hasta que queda como hasta los 24, compañeros, sí. ¿Qué? Colágeno. Hasta que queda colágeno como hasta los 24, sí. Preguntas fundamentales, sí, es cierto que sí. Sí, preguntas fundamentales que se hacen. Listo. El tipo 1 está en todos los tejidos conectivos propiamente dicho, entonces está en la dermis,
está en las submucosas, en todas las submucosas está el tejido conectivo propiamente dicho. Pero también lo encontramos en el hueso, dentina y el cemento. O sea, las tres estructuras más fuertes del organismo. ¿Cuál de esas tres era la más dura? El cemento. Dentina. La más fuerte es la dentina. ¿Listo? Porque tiene una aleación de hidroxiapatita. O sea, esa mierda es dura, 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 dura de verdad. ¿Listo? Luego el cemento y finalmente el hueso. El cemento básicamente es la que une el diente al hueso. Señora. Una adicción aquí, usted lo había dicho. Hidroxiapatita. Es una molécula de toda harta que la que le da la fortaleza. Por ejemplo, esa hidroxiapatita es la que se oxida y genera sensibilidad dentaria, porque permite la porosidad hacia el cemento. El cemento solo se encuentra en dientes y sontos, ¿no? Sí. Listo. Cartílagos, elásticos y hialinos se encuentran en la tipo 2. ¿Qué quiere decir? Que aquí encontramos una cosa, que si tuviera que preguntar cuál es más dura, esta o esta. El tipo 1. La 1. La 1. Entonces, el tema tiene que ver con la cantidad de fibras que hay acá. Aquí debe haber un montón y aquí deben haber menos. ¿Listo? Porque esta se pone dura y esta no se pone tan dura. Y esta también se pone, en fin. Cartílagos hialinos y elásticos. Cartílagos hialinos son demasiada fortaleza. Entonces están en el esternón, están en las articulaciones, están en los anillos traqueales. ¿En dónde más? Sínfisis. No, en la nariz, en la sínfisis púbica, hasta ahí más o menos, ¿cierto? En la nariz está el elástico, pero... Pero, Sí, son elásticos. pero hay cartílago hialino Ojo, entre el nasal y ojo. Las prolongaciones de la nariz en la mayoría de las especies, la prolongación que les permite mover es elástico, pero el lugar de la formación de los cornetes es hialino. ¿Listo? Recuerde que los cornetes no siempre son huesos y no siempre son huesos consolidados. Entonces puede ser cartílago hialino. ¿Listo? Depende. En las orejas, cartílago elástico del útero. ¿Listo? Que genera estructura, pero flexibilidad. Nosotros realmente es que no los utilizamos mucho, pero las especies lo utilizan un montón. Los gatos, los búhos tienen la posibilidad de mover sus orejas de manera específica. Usted le hace un ruido al gato por allá y el gato no da la vuelta. Creo porque es bien picado, ¿no? Solo mueve la oreja como... ¿Importa o no importa? Si no, sigue durmiendo, maricones. ¿Estamos? ¿Existe otro tipo de cartílago? ¿Quién tiene que exponer cartílago? ¿Existe? ¿Cuál? Sí, aparte del hialino y el elástico. El fibroso. Ese es otro particular que está principalmente en dos lugares y es ayuda a la amortización. Está hecho para el golpe. Es como si yo tuviera esta vaina acá. Pues si yo le pego derecho a la vaina, duele, o por lo menos afecta. Pero si yo pongo esta vaina, le puedo pegar mucho más duro y no lo afecta. Está hecho para los golpes. ¿Qué órganos en el cuerpo, marica, que se lo digo? ¿Qué órganos en el cuerpo están aguantando golpes? Principalmente las articulaciones, ¿cierto? Pero también la columna vertebral. Entonces, marica, nosotros todo el tiempo las estamos presionando, las estamos doblando y estirando. ¿Listo? Entonces, entre los huesos, que es una vértebra y otra vértebra, si golpearan todo el tiempo harían dos cosas. Primero, me golpearían los nervios que salen de esas uniones, y segundo, me estaría chocando dos huesos todo el día. Entonces, en la mitad tengo fibrocartílago. ¿Listo? Pero también caminamos todo el día. Y el golpe más fuerte en todo el día es en la articulación femorotibiorotuliana. O sea, ¿dónde queda la articulación femorotibiorotuliana? ¿Dónde queda? La rodilla. Entre el fémur, la tibia y la chocosuela. patela. O sea, La patela. la patela, diga patela, no sean pirobos. Patela. Rótula. Rótula. ¿Listo? La articulación femorotibiorotuliana, hay dos pedacitos de cartílago que nos lesionamos generalmente los
deportistas de alto rendimiento con el tiempo? Los meniscos. Entonces, de tanto chocarlo, pues terminan desgastándose. Generalmente los que hacemos mucho deporte, en algún momento nos toca cambiar. ¿Hasta ahí estamos? Y las fibras elásticas, como su nombre lo dice, acompañan a esta y les ayudan a la elasticidad. Entonces hay lugares donde las fibras elásticas abundan. Ah, venga, que solo, vamos en la 2. Qué vergüenza con ustedes. Ya se va a mandar para la casa. Fibras reticulares. Estas fibras reticulares son importantes. Médula ósea. Entre ellas la médula ósea, pero en órganos. ¿Por qué la médula ósea? Por el tejido conectivo reticular. ¿Pero por qué? Para Para que proporcionar haya- el microambiente. Porque necesita organizarlo. Porque las células madre no se pueden ir al fondo, están en los huesos largos y es líquido, ¿sí o qué? Entonces, uno pensaría entonces que todo se bajó hasta la última porción del fémur. No, ella se organiza para que las células estén ordenadas. Entonces hace una red. El sufijo rete, RTE, es red. Entonces todo lo que hable de rete quiere decir que es una red. ¿Listo? Simplemente cambian red Correcto. o red. ¿Listo? Entonces son reticulares, o sea, son que hacen redes, como en el caso de la médula gomela, pero también en el caso del hígado. ¿Han comido hígado? Que a veces se pone muy fibroso. Así que toca estirarlo cuando se sobrecocina. Es porque es estructural. El hígado, ¿qué tantos huesos? ¿Cuántos huesos tiene el hígado? No tiene. ¿Y cartílago? Tampoco. Y el hígado puede ser así de grande. Y entonces, ¿cómo se mantiene el hígado? Fibras reticulares. Con fibras, para que no se parta. Igual el vaso. De hecho, el vaso tiene una probabilidad brutal de romperse. Un golpe bien puesto rompe un vaso de manera. Ayer mataron un man en donde en Pitalito, ¿lo pillaron? No. Lo agarraron a golpes, le dieron paloterapia al man, un ladrón, y lo terminaron matando. Y a mi gusto el man se murió de fractura de vaso. Me miró. A los finales felices, ¿sí? Claro, yo creo que la muerte, estuve más o menos como leyendo el asunto de las indicaciones y me dio la curiosidad y tengo amigos allá y me dijeron, claro, marica, me morí con una hemorragia profusa y le rompieron el vaso a este man. ¿Qué le rompieron? Fibras reticulares. Porque es un órgano grande, un vaso, una persona puede ser así de grande más o menos. Y como no tiene que lo estructuren, básicamente necesita de estructuras reticulares. El pulmón tiene tejido conectivo reticular, estas fibras reticulares. La 4, en la lámina densa de la lámina basal, quiere decir que ayuda a la cohesión entre la mucosa y la submucosa. Las 5 solo están mamíferos, hembras, gestantes, o sea, la placenta. No se han tenido la posibilidad de ver una placenta. Es una telita que en términos generales podría parecer muy delgadito. A ver, que despierte la compañera. Podría parecer muy delgadito, pero es suficientemente dura para albergar un crío. ¿Cierto? Que podría ser un mocoso tan chiquito como un humano o de un perro, como tan grande como una ballena. ¿Son placentarias las ballenas? Sí. Sí. Of course, es un mamífero. ¿Listo? Entonces puede ser tan duro como eso. Y finalmente, la 6, que es rarísima, por eso no nos metemos en las otras. Porque las otras son más raras todavía. Entonces llegamos a la 6, que es la unión de la lámina basal con la reticular. O sea, esta Con la 3. con esta. ¿Listo? Entonces es una unión que permite más, y es lo que llamamos la parte densa, o por ejemplo en la piel se llama la lámina lúcida. La parte lúcida, ¿listo? Hasta ahí los 6 tipos de colágeno que más me importan del tejido conectivo. Prometo que después de esto la cosa se vuelve menos aburrida. Esta es la parte química. Y finalmente están las fibras elásticas. Es como el caucho de las medias, de todas estas vainas, que tiene una parte de goma y tiene unas pequeñas fibras, unos hilos. Usted casi que puede deshilachar esa vaina, ¿no?
¿No han tenido esas medias viejas hasta que ya aprietan hacia afuera? Esos cucos, marica, que son matapasiones, pero que son cómodos, ¿cierto? Sí, claro, yo soy puta marica, les comen el óxido con la mierda. Con una camiseta de pintuco. Esta vieja no quiere acción hoy. Entonces tenemos las colágenas y las elásticas. Las colágenas son tan fuertes que pueden armar cabuchas. ¿Qué es una cabucha? Un pedazo de hilo que puede ser un montón, y cuando usted los empieza a enredar uno con otro, bonitas amígdalas, compañeras. Lindas, lindas. Se empieza a enrollar y puede hacer fuerte, puede hacer usos tan grandes que pueden terminar en músculos. O sea, que es una cosa que pues la vaca que se estira ¿Dónde? ¿Cómo se llama que para comer es que le dan fibras? Por ejemplo, ¿qué se hace el colágeno? La pata, la gelatina de pata. La gelatina es mero colágeno. Entonces se calienta y cogen todo ese tendón y lo terminan ablandando. Pero eso es mero colágeno. ¿Sí o qué? Dejen de conseguirse chinitos de 16 años que quieran tragar gelatina de pata. Hay otras formas de colágeno, compañeros. Es tan fuerte que el músculo es colágeno y las fibras elásticas tienen esta particularidad. Esta es la elastina, que es la sustancia, es como el chiclecito, y aquí están las fibrillas o microfibrillas que a la larga forman la parte elástica. Entonces hay estructuras tan elásticas como las arterias. Entonces las arterias son ricas en fibras colágeno, ricas elásticas, fibras elásticas. Así yo sí, es que costumbre. ¿Cierto? ¿Por qué? Pero las venas también tienen un tejido muy delicado, muy pequeño, pero de colágeno. Por eso si dejan secar una arteria, la arteria sigue elástica, cauchuda. Pero si dejan secar una vena, la vena se puede parecer como pergamino, papel pergamino seco. Así de duro se pone una vena. ¿Por qué? Porque una es rica en colágeno y la otra en fibras elásticas. ¿Estamos? ¿Esto cómo se clasifica? Ah, mentiras. Tenemos que el tejido conectivo es matriz extracelular, que son fibras, colágenas y elásticas, más sustancia fundamental amorfa. ¿Listo? Que son proteoglucanos, ácido hialurónico y proteínas de adhesión. Y tienen células. Que hay unas que se llaman fijas, es porque siempre están, siempre. Por ejemplo, cuando uno sale a farrear, siempre hay algún man, alguna vieja que usted dice, uno va a farrear, ahí man, siempre uno lo encuentra. O sea, es fijo. Vete en mi casa, lista de una vez marica llega ya. Siempre es fijo, siempre está. Mientras que hay otros que van eventualmente, si esa hembra abajo, y a esas se les llaman células móviles. Entonces las que siempre están en el tejido conectivo son las fijas, y las que eventualmente están por ciertas condiciones son las móviles. ¿Estamos? ¿Cuáles son las fijas? Fibroblastos o fibrocitos. Los fibroblastos son células promotoras de fibras. ¿Listo? O sea, los fibroblastos son fibras chiquitas, pequeñas, jóvenes, inmaduras. El sufijo blasto, ¿qué quiere decir fibroblasto? ¿Quién tiene hueso? Pues a todos. ¿A quién le corresponde exposición de hueso conmigo? ¿No? Hay un cartílago. ¿Leyeron los condroblastos? Condrocitos. Entonces los condrocitos son las células maduras y los condroblastos son las células jóvenes. Siempre el blasto es joven o progenitor. ¿Listo? Entonces habrán fibras pequeñitas o fibras maduras. Siempre en todo tejido conectivo. Grasa en más o menor cantidad, porque ahí es donde se acumula la grasa. ¿Listo? En el tejido conectivo. Macrófagos. Los que siempre están ahí como para el tropel. ¿Listo? Cuando hay un agente infeccioso, el primero que aparece es este man. Así no le haga nada. Él va a ver cómo fueron muertos. ¿Listo? Y finalmente las células pigmentarias. La mayoría de los órganos tienen una coloración.
y hay pigmentos. El más característico es la ¿Qué creo por eso? melanina. La melanina, ¿listo? Entonces, entre más oscurito es uno, más melanina. Y entre menos oscurito uno, menos melanina. Pero eso solo tiene una relación y es sol. Solo tiene una relación y es la exposición al sol. Los africanos son más negros porque están expuestos al sol siempre. Y los europeos, entre más al norte, pues menos sol. Hay lugares que son 6 meses sin ver la luz. Tienen mutaciones los negros, las personas de color también, ¿no? ¿Qué? Albinos. Así algunos albinos como todos. Normal que pueda salir uno negro. Tiene unas mutaciones básicamente en la melanina y pueden salir. Los rasgos faciales idénticos. O sea, pueden tener labios grandes, trancón, en fin. Pero blanco. ¿Estamos? Solo es un proceso de albinismo. Hay especies que se convierten en albinas de manera muy característica. El jaguar negro, que le llaman pantera, es un jaguar negro. De hecho, se les alcanzan a ver las manchas, pero es un jaguar común y silvestre. ¿Listo? Y las células sebasomastocitas. ¿Las mencionamos hace 8 días? No las mencionamos hace 8 días. ¿Han visto Dragon Ball Z? ¿Nunca han visto Dragon Ball? Yo la verdad es que nunca vi un capítulo de esos. Yo llegué hasta Freezer realmente. Sé que Freezer volvió, ¿no? Pero la primera muerte de Freezer y hasta ahí, ya cuando ya empezó con Cell, ya dejé de hacerme la paja y conseguí novia. Mentiras. Mentiras, le perdí gusto a muchas vainas. No sé. Creció. Intereses distintos. Crecer. Tenemos el siempre malo, ¿no? Macrófago. A mi placer es la histología. El siempre malo. ¿Sí o qué? Y tenemos estos siempre buenos. Los burreros del parche. ¿Sí o no? Sí. Los burreros del parche son así. Bueno, usted está feliz. ¿Listo? ¿Se acuerdan los siempre buenos cómo matan? Fagocitan. Y fagocitarlo es básicamente englobarlo y... ¿Ustedes creen que sí? Todo el labio. Pues dígamelo. Yo tengo novias de 1,82. Bailar no era lo nuestro, pero... Otro siempre bueno. En los comen Lo entre que hacen es como unirse entre varios para Otro siempre bueno. Y aquí entra Dragon Ball Z. ¿Qué pasa? La Genkidama dice el huevo. No, Se fusionan, se fusionan. Bueno, entre los dos monstruos, los dos tesos que son Goku y Vegeta, se fusionan y forman un solo cuerpo. Pero la Genkidama sí se queda. ¿La Genkidama? Genkidama. Las esferas del A las esferas del dragón era otra cosa. No me confunda la serie, se van el favor. Lo importante es que estos manes Modifican su membrana. Un spinner. Por mí. La lengua. La Le lengua. falta la lengua, profe. es una célula cebada. Fusiona su membrana con varios y ahí probablemente sí se lo pueda fagocitar. Si no alcanza, pues nos unimos más. ¿Estamos? Ahí están las células cebadas. ¿Qué quiere decir? Que ellas están y no están. O sea, pueden estar de una vez, casi que se arman. Algunos se arman como que, marica, yo sé que va a venir un malo, pues estemos listos, fusionémonos. ¿Listo? Y nos convertimos en uno solo. Pero generalmente lo que hay son macrófagos. ¿Estamos? Esas son las células fijas. En todo tejido conectivo que usted encuentre, es normal que esté. A veces no encontrarán macrófagos o células pigmentarias, pero si están, normalito. ¿Estamos? O sea, usted dice, no está pasando nada raro.
Sin embargo, si encontramos estas, algo raro puede estar pasando. ¿Por qué? Porque ¿dónde deberían estar esas células? En el torrente sanguíneo. Las plasmáticas, los linfocitos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos y monocitos, que son estos mismos, ¿no? Los macrófagos están por ahí. Sin embargo, una proliferación, o sea, un volumen elevado de macrófagos, dice, venga, Claro. algo está pasando. ¿Listo? Generalmente los macrófagos entran y atacan, pero ellos se convierten en don barredora. Es en lo que quede por ahí. Por ejemplo, si los eosinófilos se dan en la jeta con alguien, luego ellos recogen los muertos del parásito y de los eosinófilos. Entonces es como el que se come ese detritus, esa basura celular que queda. ¿Listo? ¿Estamos ahí? Entonces, normalmente hay estas, pero eventualmente, por eso vimos sangre primero, podemos ver estas. Porque estas hacen diapédesis y migran hacia los lugares infecciosos, que generalmente son el tejido conectivo, que es la particularidad. Van en el torrente, alguien los llama, salen por diapédesis, hacen movimientos ameboides hasta donde está el tropel y finalmente fagocitis. ¿Listo? ¿Estamos hasta ahí claros? ¿Como el agua del río Fuchán? Ok, continuamos. Ay, de poco. ¿Estamos 7 horas? Nos queda 2 horas y salimos para el laboratorio. No mentiras, en 20 minutos terminó esta chimba. Y se van de una, hacemos break para el laboratorio. ¿Listo? El laboratorio es una especie de break. ¿Viste? Aquí lo importante es que esas, así como se acuerdan de las TIMS del hematopoyético, Ya son las células la respirar que se la no. Así como las células madres hematopoyéticas generan, vea, las células se va así la pillan, linda. Eosinófilos, neutrófilos, ya tiene la particularidad. Hay una célula indiferenciada mesotelial, que es otra célula madre, que es la que está diciendo este man que ahora venden en los productos de belleza. ¿Sí sabe? Sí, es muy raro. Que en esos productos de belleza lo que hacen es, mamacita, que necesitan. Que necesita recuperar, se le vende la célula madre que le hace condrocitos, adipocitos, fibroblastos, células mesoteliales, endoteliales y ostocitos. Todo en uno, compañero. Sí, como cuando le venden a usted el pica todo. Pero eso es pluripotente. Pluripotente, ¿listo? Entonces, para tejido conectivo tenemos una célula madre y para sangre tenemos otra célula madre. ¿Estamos? Que tiene la capacidad de convertirse en lo que se le dé la gana. Es todo potente, bendecida y afortunada. ¿Listo? En tejidos conectivos tenemos tejidos conectivos y tejidos de sostén. Entrara otro profesor a que viera ese dibujito, ¿qué pensaría, María? El laxo es... El tejido conectivo propiamente dicho, el que nosotros llamamos submucosa, se clasifica principalmente de 3 maneras, realmente de 3 maneras fuertes. El tejido conectivo laxo, ¿qué es algo laxo? Flexible. Blando más que cualquier otra cosa. ¿Listo? Laxo. ¿Qué quiere decir? Que si por ejemplo hacemos 3 cuadritos, bueno, hagamos 4 cuadritos. Tiene más abajo. La relación entre matriz extracelular y fibras indica que en el laxo, ¿qué habría más? En un laxo, ¿más fibras o menos fibras? Menos. Porque la fibra es lo que le da la fortaleza. Entonces es blandito. Entonces digamos que... Mande. Por ejemplo, la lengua, que también tiene tejidos. La tráquea. Hipodermis. Laxo. El resto es sustancia. ¿Listo? Ahora tenemos el denso. Las fibras serán más o menos. Más. Muchas, demasiadas fibras. Entonces vamos a tener uno que es así. Como... Muchas fibras. Bueno, cambié el color, soy bien pendejo, ¿cierto? Debería ser rojo. como la piel.
O sea que la piel es un tejido laxo denso, No puede ser, o es uno o es el otro. como estiradito de denso. Debería ser denso. Denso y regular. Entonces hay otro que es así y es denso. ¿Ven hacia dónde va dirigidas las fibras? ¿Están ordenadas? Sí. ¿Están ordenadas? A eso se le llama denso regular. La proporción de fibras es mayor y están orientadas. En esta son menores y vale verga para donde vayan. En esta Irregular. un denso irregular. ¿Listo? Hay muchas, pero están organizadas como se les da la gana. ¿Listo? Y finalmente hay otra Reticular. que son las reticulares, que las fibras se organizan en forma de redes. Entonces, por ejemplo, tráquea. Por ejemplo, intestino grueso. Por ejemplo, esófago. ¿Listo? Su mucosa, su mucosa, su mucosa. El tejido conectivo de la tráquea, tejido conectivo del colon, tejido conectivo del esófago. ¿Listo? Y tejido conectivo Médula ósea. de la médula ósea, pero de los que están viendo el Hígado. pulmón. ¿Listo? De las exposiciones que estamos programando. ¿Listo? Y tenemos luego la grasa, que ya les dije. Grasa blanca, que es mera grasa, gotas de grasa, Pardo. y pardo, que es gotas de grasa más tejido conectivo. Ahorita vemos foticos de todos. En el tejido de sostén, lo que sostiene, pues ya lo sabemos. Los cartílagos, que pueden ser hialino elástico y fibrocartílago, que ya les dije dónde los encontramos. El hueso, ¿cierto? El compacto y el esponjoso. La notocorda, ¿dónde está la notocorda? A nivel embrionario. Sí, la parte embrionaria que da embrión a la cuerda dorsal o médula espinal. ¿Listo? No confundan la médula ósea con la médula espinal. La médula ósea es la líquida, que es la que genera la sangre y están los huesos largos, y la médula espinal es la que está cubierta por las vértebras. ¿Listo? O espina dorsal. Si no es lo mismo, Leodan o Leandeo. Lo mismo. ¿Listo? Y finalmente, pues hay uno súper fuerte, que es el cemento y la dentina, que está en los dientes. ¿Listo? Eso es todos los tejidos conectivos y de sostén. ¿Listo? ¿Cómo se ven? Entonces, por ejemplo, esta es la formación gráfica. ¿Recuerdan lo azul? Lo verde, perdón. Ácido hialurónico. Ácido hialurónico, fibras colágenas, células, proteoglucanos y fibras elásticas. ¿Listo? Y eso permite tener cosas como estas. Esto es una tráquea. Esta es la mucosa y de aquí a acá la submucosa. Concéntrense en acá. Bueno, mentiras, acá. ¿Hay hartas fibras o poquitas fibras? Poquito. Muy poquitas fibras. Esto será Laxo. será laxo. ¿Listo? Mientras que vean el de un intestino, toda la cantidad de fibras, por lo menos el color cambia. Densa. Es un denso. ¿Regular o irregular? Regular. Regular, va así. ¿Listo? Denso y irregular, ¿lo ven? Miren la cantidad de fibras, ¿hacia dónde van? En todas partes. Y se les da la gana. Se parece al color del músculo. Es que recuerden que las fibras, los fibrocitos, cuando se organizan en paquetes hacen músculos. Entonces casi que muy denso parece músculo. ¿Listo? Pues este es irregular, pero bueno, hasta el cadre. Le dijo groserías y se puso más bravo. Qué cosa linda que lleva No, serio. Me gusta duro. No. ¿Pero qué le pasó? No golpes, ya quiere golpes. Es Dale, rodado. dale. ¿Ven? 4 minutos y nos largamos. Básicamente aquí tenemos colagenosas y estas son densas regulares, ¿la ven? O sea, Sí. tienen una cantidad de fibras. Cada vez que vean células, estos son fibrocitos. ¿Listo? Eso es lengua. Organizadas, pero estas son ricas en colágeno. Está en colágeno tipo 1 y está en colágeno tipo 3.
Y aquí la misma es denso, pero con fibras elásticas en gran cantidad. Esto parece un caucho. Si lo ven, marica, el caucho de las medias viejas, así se hace. Listo. Te hago cuco feo, es así. Listo. Esto es una arteria, por ejemplo. Tenemos tejido conectivo elástico denso. Listo. Los especializados, pues aquí tenemos un reticular, ¿sí lo ven? ¿Ven las redes cómo se arman? Esto puede parecer un pulmón, un hígado, un vaso, así se organiza. Grandes cantidades de fibra reticular, colágeno tipo 4. Y finalmente, para terminar, tejido adiposo blanco, si lo ven, son gotas que tenemos en la mitad, grasas, todo esto es grasa. Y básicamente esta es la membrana celular y el núcleo. Entonces es súper fácil, parecen a mí siempre me parece una colmena, ¿cierto? Es grasa, esta es la blanca y esta es la parda. ¿Ven que tiene más tejido conectivo? Pero también tiene gotas grasas. Listo. Pero una pregunta, pues no sé, ¿la parda está más adherida como a los músculos o no? No. O sea, No, de hecho la parda es más externa, es casi que debajo de la piel, porque hace una capa protectora. O sea, que es el epiplón. Ay, podría ser, pero no es el biplón. Parece un epiplón, pero no es. ¿Listo? O sea, aquí lo que vemos son gotas de grasa que dan la reserva energética, pero tejido conectivo adherido a esas gotas grasas que dan el aislante térmico. Y creo que ya terminamos. Ahorita ya me otra vez. Sí, en efecto. ¿Listo? Ya. ¿Qué horas son, compañeros?